Bienvenido a la casa del Señor, aquella persona que se haya incorporado. Vamos tomando asiento, vamos guardando silencio, vamos comiéndonos el caramelito y vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Acompañarme a abrir la Biblia, la Escritura, por Hechos capítulo 24. Acompañarme en la lectura de este pasaje, Hechos capítulo 24. Libro de Hechos, capítulo 24. Vamos a leer solamente desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Pero antes de leerlo, os quiero poner un poquito en contexto de lo que del pasaje, de la escena que vamos a ver. ¿De qué vamos a ver? ¿Por qué Pablo está en esta situación? ¿Por qué Pablo ¿por qué Pablo tiene que defenderse? ¿Por qué Pablo está en ese juicio? Mientras vamos abriendo el libro de Hechos por el capítulo 24, versículo 22, os voy a dar el contexto de la situación en la que se encuentra Pablo. Mira, Pablo en el capítulo 23, Pablo dice que sube a Jerusalén y cuando está en el templo, los judíos le tenían tirria, los judíos le tenían manía a Pablo, a cualquier cristiano, pero a Pablo más todavía. Y dice el capítulo 23 que hicieron un complot contra Pablo. Empezaron a tramar alguna manera para matar a Pablo. ¿Y cómo intentan hacer esto? Pues lo acusan de dos cosas, mi hermano. Lo acusan de dos cosas. La primera acusación que hacen contra Pablo es que Pablo estaba profanando el templo. Pablo estaba profanando el templo, estaba formando alboroto, estaba haciendo cosas indebidas en el templo y eso era penado con una pena muy severa, muy grave. Era penado con pena de muerte, la profanación del templo. Y aparte, a Pablo también lo acusan de ser líder de la secta del camino y ser promotor de sedición contra el Imperio Romano. Los judíos estaban intentando poner a Pablo en contra de los judíos y en contra del Imperio Romano. Es decir, le estaban intentando decir al juez, que vamos a ver ahora, mira, este tío está en contra de nosotros y del Imperio Romano también, ¿eh? Este hombre está en contra de todo, ¿eh? A este hay que matarlo, este no puede seguir vivo. Y entonces vemos en el capítulo 24 ya que después de la acusación de los judíos, Pablo comienza su defensa. Y básicamente, resumiéndote, Pablo lo que dice es, esto es mentira. Esto es mentira. Lo que están diciendo es mentira. Tú sabes que yo he subido a Jerusalén hace 12 días y a lo que yo he venido es a ofrecer limosna, a ofrendar al templo. Dice, pero sí que soy culpable de una cosa, que sirvo al Dios de mis padres, al Dios que ellos también sirven. De eso soy culpable. Yo sigo al camino, yo sigo a Jesucristo y de eso sí soy culpable. Entonces se me está juzgando por algo por lo cual no se me debería juzgar por mi fe en Cristo. Pablo era inocente, los judíos lo sabían y Félix, que es el juez, el gobernador, también lo sabía. Ese es el contexto, mi hermano. Os voy a pedir, por favor, que una persona, un hermano o una hermana, lea desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Y ese es el pasaje donde nos vamos a centrar. Por favor, que alguien lo lea. Entonces Félix, oída estas cosas, y estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia
noticia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Gracias, Tati. 3 personajes, mi hermano, 3 personajes en esta escena: Pablo, Félix y su mujer Drusila. Os voy a comentar un poco las características, por si no conocéis muy bien a estos personajes, de cada uno de ellos. El primero es Pablo. Pablo lo conocemos la mayoría de aquí. Pablo, también llamado Saulo, poseía nacionalidad judía. Él mismo en Filipenses 3:5 dice que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y aparte era ciudadano romano. Nació en Tarso. Se identificaba como fariseo y usaba su nombre judío, Saulo, cuando perseguía a los primeros cristianos del siglo I. Su radical conversión al cristianismo provocó mucha confusión entre los judíos y los propios cristianos al ver la transformación que Dios había hecho en él. Pero entonces fue cuando Pablo empezó a realizar sus viajes misioneros predicando el Evangelio, y ahí fue donde su nombre romano, Paulus, Pablo, le abriría más puertas en la predicación del Evangelio. Él utilizaba su nombre, como él bien dice en la primera epístola a los Corintios 9:20, él dice que se hacía judío a los judíos y se hacía como los que no estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para ganar almas, para facilitar el hecho del trato con las personas. Él usaba su nombre, Pablo, para facilitar la relación con los gentiles. ¿Sabías que Pablo siempre se ha llamado Pablo? Que no le cambiaron el nombre. Pablo era Saulo Pablo. Tenemos a Félix. Marco Antonio Félix era el gobernador de la provincia de Judea cuando Pablo fue arrestado en este complot que hemos visto. Esto es muy interesante, escucha. Antonio Félix fue esclavo de Antonia la Menor, que era la madre del emperador Claudio. ¿Te suena el nombre? El emperador Claudio, del Imperio Romano. Pues Félix era un esclavo de la madre. Pero con el paso del tiempo, Félix fue liberado. Fue un liberto romano que junto a su hermano Palas consiguieron ascender de manera increíble. Es decir, tú imagínate ser un esclavo romano y de repente empiezas a ascender hasta ser gobernador de una provincia. La provincia de Judea y de Samaria también. Por eso se cree que este Félix tenía palique, tenía labia, sabía relacionarse. Y no solamente relacionarse, yo creo que era un pelota. Yo creo que era un tío que hacía muy bien la pelota. También se cree esto, ¿por qué? Porque las 3 esposas que tuvo a lo largo de su vida fueron de sangre real, fueron de la realeza. Algunos datos más, mi hermano. Fue nombrado gobernador en el 52 después de Cristo y su nombramiento coincidió con el aumento del terrorismo allí en la provincia de Judea. Salieron una serie de sicarios que mataban a los soldados romanos y Félix tuvo que emplear la fuerza para someter ese acto de terrorismo. Félix tuvo que derramar mucha sangre. Eso, mi hermano, eso por una parte le hizo mucha gracia al Imperio Romano, que era un tío que controlaba la situación, pero a los judíos eso no le hizo mucha gracia. Y cuando, lo hemos leído, cuando Félix fue sustituido por Porcio Festo, Félix fue acusado por los judíos de corrupción y de crueldad. ¿Y sabes qué? Que Félix fue declarado culpable, pero se libró de la pena de muerte, el tío. ¿Sabes cómo? Porque su hermano Palas, que también fue liberado, era amigo del emperador Nerón. ¿Te suena el emperador Nerón? Buena gente, ¿no? Un tío decente, ¿verdad? Esta era la historia de Félix. Y Drusila fue una de las 3 esposas que tuvo Félix. Era la hija menor de Herodes Agripa I. ¿Sabes quién es Herodes Agripa I? Herodes Agripa I es el Herodes que aparece en Hechos capítulo 12,
Y es el Herodes que mata a Jacobo, al apóstol Jacobo. Lo mata a espada. Encarcela a Pedro y mientras él estaba proclamándose como un dios y la gente le gritaba, eres un dios, no eres un hombre, ¿sabes lo que pasa? Que el Señor lo mata al instante. Ese es el Herodes, ese es el padre de Drusila, ¿eh? Pero no se queda ahí la cosa. Es que este Herodes, que muere tras proclamarse Dios, era el nieto de Herodes el Grande, el que aparece en Mateo 2. El que quería matar a todos los niños, ¿para qué? Para quitarse en medio a ese rey que venía. ¿Cómo que rey? El rey soy yo. Mateo el Grande era el abuelo en Mateo se ve como Herodes el Grande era el abuelo de Herodes Agripa, y este Herodes Agripa era el padre de Drusila. Vaya familia ejemplar. Familia ejemplar conforme a la moral de la Biblia, ¿verdad? Ya conocemos un poco más a los personajes, ya conocemos el contexto, hemos leído el pasaje, vamos a introducirnos en materia. No sé si Paco puede ponerme la pantalla, es para que leáis los versículos, para que tengáis un seguimiento acerca de lo que quiero compartir. Entramos en materia, mi hermano, entramos en el punto número 1, que lo he titulado El Evangelio no se toca. El Evangelio no se toca. Mira, Pablo estaba siendo tratado muy injustamente. Pablo, sí, ya he visto que estoy ahí, ¿vale? No hace falta que miréis toda la pantalla ahora, ¿eh? Pablo estaba siendo tratado muy injustamente. Pablo estaba siendo acusado falsamente. Pablo estaba siendo maltratado hasta casi morir. Estaba siendo encadenado, encarcelado, y era inocente. No solamente en esta escena, sino prácticamente en todos los hechos, vemos como Pablo sufre. Pablo sufre. Pero ¿sabes qué? Que a Pablo esto parece que no le importa, mi hermano. Esto parece que a Pablo no le importa. Yo creo que Pablo pudiera ser que tenía en mente la promesa que el Señor hizo acerca de él en Hechos capítulo 9, versículo 15. No lo tenéis ahí, pero lo voy a leer yo. Hechos capítulo 9, versículo 15, donde el Señor manda o tiene un encuentro con Ananías. ¿Te suena la historia? Saulo se queda ciego y tiene un encuentro. El Señor con Ananías le dice, ve a este Saulo de Tarso. Ananías dice, ¿cómo? ¿Que yo vaya a casa de un perseguidor? Y mira lo que le dice el Señor. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Y de reyes, mi hermano, que Pablo estuviera encarcelado, ¿tú sabes lo que hacía? Que lo acercaba más a los reyes y a los gobernadores. Ese era el motivo por el cual Pablo estaba siempre encarcelado y encadenado. Fue escogido como instrumento para llevar mi nombre. Ahora, aquí en Jerez nos gusta mucho imaginarnos las cosas. Aquí en Jerez somos muy imaginativos. Yo conozco a muchas personas de aquí que se imaginan mucho las situaciones. Dime, ¿qué harías tú si, por ejemplo, a Ezequiel o a José Manuel Sucino lo llama la alcaldesa de Jerez y le dice, Ezequiel, José Manuel, mira, he hablado con Juanma Moreno, ¿no? el presidente de Andalucía, he hablado con Pedro Sánchez y nos interesa, a los tres nos interesa escuchar un poco más acerca de esa fe en Jesucristo. Y sobre todo aquí en la iglesia de Jerez. Ahora tú ponte que Ezequiel va a ti y te dice, oye Raúl, tú puedes venir conmigo, que tú eres un tío que sabe de la fe y esas cosas, tú puedes venir conmigo, y te lo dice a ti. Mi hermano, ¿tú cómo irías vestido? ¿Irías vestido como yo? Yo creo que no. Hoy vengo más o menos, ¿no? No iría con camisa, iría con chaqueta, ¿verdad? Iría bien, elegante. ¿Cómo hablarías tú? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo te presentarías a los dirigentes del Estado? Y sobre todo, ¿qué dirías? ¿De qué hablarías? ¿De qué hablarías tú? Yo sé que a Pedro Sánchez le diríamos unas cuantas cosas. Yo lo sé. Pero acerca de la fe en Jesucristo, ¿de qué hablarías? ¿Qué le dirías tú?
Mira, ¿y si es tu familia? ¿Y si es alguien de tu familia? ¿Y si son tus amigos que te preguntan, oye, tú vas a la iglesia, ¿no? ¿Quién es ese Cristo? ¿Qué le dirías? Ponte en la situación y imagínatelo. ¿Tú buscarías apoyo económico, que el gobierno apoye a la iglesia, que el gobierno injerte del dinero que le sobra, porque parece que le sobra, y lo injerte aquí en la iglesia, sobre todo en la nuestra? ¿Buscarías eso? ¿Buscarías la fotito con Pedro Sánchez así? ¿Buscarías visibilidad en los periódicos, salir en televisión española? ¿Eso es lo que buscarías? Hermano, lamentablemente hoy en día maquillamos mucho la verdad acerca de la fe en Jesucristo. Maquillamos mucho la verdad acerca de lo que nos encontramos aquí. Solamente hablamos del amor, de lo bueno que es el Señor, de lo que ha hecho en nuestras vidas, del poder, del plan. Tú le dirías a tu tía, mira tía, Dios es bueno contigo, Él tiene un plan para tu vida. Él te ama. O simplemente te limitas a decir, mira tía, yo soy cristiano, de verdad, pero soy cristiano evangélico. Yo soy cristiano evangélico, no soy católico. Más o menos lo mismo, ¿eh? Más o menos lo mismo, porque hombre, está Jesucristo, está Dios, el Espíritu Santo, la Biblia, bueno, aunque hay algunos libros que han añadido, pero más o menos es lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo, mi hermano? ¿Cómo que es lo mismo? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Para mí, yo no sé para ti, para mí no es el mismo Dios, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque yo soy salvo por gracia. Yo no soy salvo por nada de lo que yo pueda hacer. Yo soy totalmente inválido para acercarme ni un milímetro a la presencia del Señor. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Solamente Jesús, que murió y resucitó como sumo sacerdote. Él es el único que intercede por mí. Yo no puedo hacer nada. Nosotros no creemos en la autoridad del Papa. El Papa es una persona más que necesita a Cristo. El Papa es un pecador más que necesita a Cristo. Nosotros no creemos en los sacramentos. Como hemos dicho, no hay nada que haga que nos salve. Yo no creo que el bautismo salve a nadie. El bautismo es un testimonio, algo que muestra que tú ya has creído en Jesús y ahora quieres reconocerlo públicamente, pero el bautismo no salva. Nosotros no bendecimos el matrimonio homosexual. Nosotros no bendecimos el matrimonio homosexual, porque eso no es lo que pone aquí. Simplemente por eso no es lo que pone aquí. Tú sabes que hace ya 20 años que el matrimonio igualitario se llama, está vigente aquí en España, 20 años ya, 2005. Nosotros no creemos que haya una segunda oportunidad después de la muerte. No hay purgatorio para arrepentirte ni para pagar tu condena y después vas al cielo. No hay segunda oportunidad. Tienes que arrepentirte en esta vida y aceptar a Jesucristo como Rey y Salvador ahora, en esta vida. No es lo mismo, mi hermano, no es lo mismo. Escuché a un pastor que decía una verdad que me gustó mucho y hoy la comparto. Bueno, en el mundo hay 4.000 religiones, ¿vale? Para que tengáis conciencia de ello. En el mundo hay alrededor de más de 4.000 religiones. Pero este pastor decía, no, hay 2 religiones. El cristianismo verdadero, que aparece en las Escrituras, y todas las demás. ¿Sabes por qué? Porque aquí la Biblia te dice, tú eres pecador y tú no puedes hacer nada para cambiarlo. Y en todas las demás religiones te dicen, no, mira, si cumples esto, vas a ser un poco más digno, vas a tener más puntos, vas a acercarte un poco más a la salvación. Todas las religiones, demás que te dicen, te mienten, mi hermano, te mienten. Esta es la verdad. Tú no puedes hacer nada para acercarte al Señor. Volviendo a la historia nuestra, Pablo
Pablo le dijo a Félix lo que había. Pablo le dijo lo que tenía que oír, no lo que él quería oír. Pablo no coqueteó con Félix, no le dijo, excelentísimo Félix, mira, el camino por el que tú me preguntas es Jesús de Nazaret. Él me ama, Él te ama a ti y Él te ama a ti también, Drusila. Y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y de verdad, si tú lo sigues, todo te va a ir bien. Ahora bien, si tú me puedes soltar, eso va a agradar un montón al Señor, porque voy a poder seguir predicando el Evangelio. Suéltame, Félix. Eso no es lo que le dijo Pablo. Pero Dani, es que no te estoy entendiendo bien. ¿El Evangelio no es una buena noticia? No te estoy entendiendo. El Evangelio no significa buena noticia. Tendré que hablar de lo bueno relacionado con Dios, ¿no? Para mí una buena noticia es aquella que precede a una mala noticia. Para mí una buena noticia es aquella que da solución a un gran problema. Tú tienes hambre, qué mala noticia, ¿verdad? Bueno, la buena noticia es que tienes comida en la nevera. Tú estás en el paro, qué mala noticia. La buena noticia es que te ha salido un trabajo esta mañana. Tú eres pecador, la buena noticia es que Jesús vino para salvarte. Aleluya. Yo lo resumo en esta frase. Dios es santo, santo, santo. Yo soy miserable, miserable, miserable. No es la típica frase que subirías al estado, ¿a que no? No es la típica frase que te la tatuarías, ¿a que no? Pues es la verdad. Dios es santo, 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 y yo soy miserable, miserable, miserable delante suya. Pero a Dios gracias porque Él nos ha creado con sombra de variación, con capacidad, con posibilidad de ser redimidos, de escoger la vida mirando al rostro de Jesucristo levantado en la cruz del Calvario, mi hermano. Mira, aunque llegues al 99,999% de santidad aquí en la tierra, siempre va a haber un 0,001% que va a ofender a Dios, que va a pecar contra su nombre, que va a transgredir su ley. Lamentablemente, vas a seguir pecando, voy a seguir pecando hasta que me muera. Hasta que me muera. Y eso hay que decirlo también. Eso hay que compartirlo también. Mira, Pablo habló de su fe en Jesucristo tal y como Félix. La Biblia nos dice que Félix llamó a Pablo. Félix y Drusila querían saber más. No fue Pablo que se metió en su cuarto y le dijo, Félix, Félix. No. Fue el propio Félix y la propia Drusila que dijeron, quiero escuchar un poco más. Entonces Pablo dice que predicó acerca de ¿qué? De la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Yo me imagino lo siguiente, Pablo predicaría el Evangelio acerca de la justicia de Dios, de cómo nosotros teníamos que ser justos y cumplir la ley que el Señor tenía en su palabra y que aparte teníamos que ser personas decentes aquí en la tierra y cumplir las leyes que el Señor ha establecido a través de las autoridades aquí en la tierra. ¿Y sabes qué pasa? Que Félix era una persona corrupta. Pablo le estaba diciendo en toda su cara, la justicia del Señor es justa. O sea, tú tienes que ser justo, tú tienes que obedecer la justicia del Señor. ¿Y sabes qué? Que Pablo era un tío corrupto, que aceptaba, Félix era un tío corrupto, era una persona corrupta que aceptaba sobornos y que aparte, era codicioso. Y Drusila era una persona, era judía y había desobedecido la ley judía. Pablo le estaba diciendo acerca de la justicia a un injusto y a una injusta, a personas desobedientes, mi hermano, mi hermana o mi amigo que pueda estar aquí.
Pablo habló del dominio propio, de la capacidad que Dios da y exige de autocontrol de nuestros deseos y pasiones carnales, en especial las pasiones sexuales desenfrenadas. Y ¿sabes qué? Que eso a un Félix que se entrometió en un matrimonio por propia lujuria, para llevarse a Drusila, es que no lo he dicho, pero Drusila estaba casada, antes de irse con Félix. Drusila estaba casada. ¿Sabes qué? Drusila tenía 14 años cuando se casó con el rey de Mesa, una importante localización en Siria. Y Drusila, con 16 años, 2 años de matrimonio, con 16 años se fue con Félix. Abandonó a su esposo. Se quitó de en medio. Y ahí está Pablo hablándole del dominio propio. Ahí está Pablo hablándole de las pasiones carnales y sobre todo sexuales desenfrenadas. Ahí está Pablo hablándole de la lascivia y de la lujuria a ellos dos. Y aparte, Pablo dice que predicó acerca del juicio venidero. Mira, Pablo, yo me imagino a Pablo diciendo, la justicia de Dios va a recaer sobre todo aquel que desobedezca la ley del Señor. ¿Y sabes qué? Que dejarse llevar, no tener dominio propio, dejarse llevar, que hacer lo que tú quieras, es desobedecer la ley del Señor. Pero ¿sabes qué? Que va a venir un día en el que mueras y va a venir un juicio donde el juez es santo, donde el juez es justo, y donde el juez va a dar a cada uno lo que le pertenece. Pablo le estaba diciendo a Félix y a Drusila, vais a tener lo que os merecéis. El evangelio que predicaba Pablo era un evangelio que confrontaba, que incomodaba al corazón, que incomodó a Félix, que incomodó a Drusila. ¿Y sabes qué? Que ese mismo evangelio es el que tenemos nosotros hoy. Es el mismo evangelio. El evangelio confronta los corazones, incomoda a las vidas que lo escuchan por primera vez. Y yo no estoy diciendo, mi hermano, yo no estoy diciendo que ahora nos rasguemos todas las camisas y nos vayamos a la Plaza Arenal con ceniza en el pelo a gritar, ¡sois pecadores! ¡Arrepentirse! Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay que decir toda la verdad, no solamente una parte de la verdad, No solamente una parte de la verdad. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que ser fiel a lo que pone aquí. No medio fiel ni un cuarto de fiel. No. Tienes que ser fiel a lo que pone aquí. Con Dios, y tienes que ser sincero con la persona que está escuchando. No puedes mentir acerca del mensaje del evangelio. Y es ahí cuando pasamos al segundo punto. He titulado El Evangelio nos confronta. El Evangelio nos confronta. Mira, en nuestro pasaje dice la palabra que Félix se espantó. Versículo 25. Félix se espantó cuando escuchó estas cosas. Literalmente la palabra griega es enfobos. Tembló de miedo. Yo me imagino a Félix con el corazón a 200 pulsaciones por minuto. Me imagino a Félix con la cara blanca, con las rodillas temblando, con las manos sudadas como yo ahora. Pero espérate. Pero no dice el versículo 22 que Félix estaba bien informado de este camino. Espérate, ¿no dice el versículo 22 que Félix estaba bien informado de este camino? ¿Por qué se pone así? ¿Por qué se espanta? Mi respuesta, mi hermano, mi hermana y mi amigo, es que Félix sabía acerca de Jesús de Nazaret, sabía lo que él había hecho, sabía lo que él había hecho en esa cruz, eso se corrió la voz. Pero Félix no sabía que lo que Jesús había hecho, que ese camino también formaba parte de su vida. Ese camino también quería tratar algo en su vida. Ese camino estaba relacionado también con su vida. Ese camino, Jesús de Nazaret,
vino a confrontar su corazón, a salvarlo. Entonces Félix no tenía la información completa. Félix tenía solamente información histórica. Puede que tú sepas acerca de Jesús de Nazaret. Puede que tú lo hayas escuchado. Bueno, Jesucristo Rey, ¿no? Se escucha hoy mucho, hay mucha gracieta, ¿no? con el nombre de Jesús hoy en día. Muchos memes, muchas historias. Puede que tú hayas escuchado ese nombre. Pero lo que tú no sabes es que ese nombre también tiene que ver contigo. Ese nombre también tiene que ver contigo. ¿Y sabes qué? Que si todavía tú no has sido confrontado en tu corazón, a lo mejor es que no has escuchado suficiente de Jesús y de lo que vino a hacer y de por qué vino a hacerlo. Hoy el Señor quiere confrontarte a ti personalmente, no a tu amigo, a ti. Independientemente de si estás en el Evangelio, si eres cristiano, también quiere confrontarte. Así que presta atención, también quiere confrontarte. Y si tú no eres cristiano, también quiere confrontarte. A través de la palabra del Señor. Mira, Pablo habló sobre la justicia. Vamos a hablar nosotros acerca de la justicia. Acompáñame, sobre la justicia. La justicia es una idea moral, me gusta esa definición, es una idea moral que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde. Es decir, la justicia es aquello que hace que tú vayas a tener lo que te corresponde, según tus actos, o lo que te pertenece. Es algo que se encuentra en nuestra moral. Todo el mundo quiere justicia en el mundo. ¿Quién no quiere justicia? ¿Quién no quiere un mundo justo? Eso es algo que se encuentra en el corazón, es algo que se encuentra en la moral. Mira, la justicia se le aplica a alguien, como ya he dicho, ¿en función de qué? De una ley. En la mayoría de los países tenemos ley, tenemos leyes, tenemos legislaciones, ¿verdad? Tenemos la Constitución española, tenemos muchos decretos, muchas cosas, ¿no?, que tenemos que cumplir. Pero déjame decirte una cosa, ¿vivimos en un mundo justo? No. ¿El mundo es justo? No. ¿Por qué? Tú imagínate que todo el mundo empieza a obedecer las leyes humanas a rajatabla. ¿Tú crees que seguiríamos viviendo en un mundo justo? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque la ley humana está aquí. Este es el bloque de todas las leyes humanas que nosotros hemos impuesto, ¿vale? La Constitución española. Aquí está la Constitución española. Pues hay una ley que está por encima de la Constitución española. ¿Sabes cuál es? La ley moral de Dios. La ley moral de Dios. ¿Y sabes qué? Que aunque cumplamos el 100% de estas leyes humanas, ¿sabes qué? Que la que está por encima la estamos incumpliendo. Que la que está por encima la estamos incumpliendo. ¿Y sabes lo que pasa cuando incumplimos la que está por encima? Que derramamos sangre, que derramamos injusticia sobre las leyes humanas. Entonces, da igual que cumpla, no quiero decir, por favor, que no obedezcamos a las leyes, ¿eh? Por favor. Pero da igual que todo el mundo nos pusiéramos de acuerdo y fuésemos maravillosas personas, porque seguiría siendo un mundo injusto, porque hemos desobedecido la ley de Dios. Déjame preguntarte, estoy haciendo muchas preguntas, pero creo que es una buena forma de examinarte. Y no lo he dicho antes, pero quiero que mientras estoy hablando te mires hacia adentro. Que no mires a los lados y digas, este a ver si se entera de lo que está compartiendo, porque no veas. Mírate a ti, de verdad, mírate a ti, mira tu corazón. Déjame preguntarte y respóndete para ti. ¿Tú cómo actúas ante la injusticia de este mundo? ¿Cómo actúas ante la injusticia que ves en tu día a día? ¿Cómo actúas en tu instituto? ¿Cómo actúas en el trabajo? ¿Cómo actúas en la universidad, en la calle, cuando ves que le están robando el bolso a una señora? ¿Cómo actúas frente a la injusticia? ¿Tú defiendes la justicia? ¿O tú prefieres pasar de largo porque eso no va contigo? A ver, no es ni mío ni de mi familia. ¿Cómo tratas tú la justicia?
¿Defiendes la justicia? ¿Vives cumpliendo las leyes humanas lo mejor que puedes? Sería más complicado, ¿eh? Y yo no me refiero a las leyes que se interpongan con la ley del Señor. Primero va esto y después las leyes humanas. Pero las leyes humanas, ¿tú las cumples? ¿Tú las intentas seguir? ¿O haces chanchullo? ¿O haces trapicheo? ¿O haces lo que mejor te beneficia a ti saltándote la ley? Independientemente de si es Pedro Sánchez o el otro. ¿Tú sigues las leyes humanas? ¿Las respetas? Porque mira lo que dice, te lo traía ahí, pero no está en Romanos 13, 1, 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone, esto es muy fuerte, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste. Cuando tú desobedeces las leyes humanas, estás desobedeciendo a Dios. No a Pedro Sánchez, no al PP. Estás desobedeciendo a Dios. A Dios te estás resistiendo. Por eso, tú, mi buen cristiano, que estás ahí sentado e intentas obedecer la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, yo intento hacerlo lo mejor posible. Intenta obedecer. No, obedece las leyes humanas, porque la desobediencia a las leyes humanas es desobediencia a Dios también. Tú que intentas obedecer al Señor, y sí Señor, pues al Señor también se le obedece, obedeciendo las leyes humanas, obedeciendo a las autoridades que el Señor ha puesto aquí en España, aquí en Andalucía, aquí en Jerez de la Frontera. Obedece a las autoridades. Y yo me imagino, ya vamos terminando con la justicia, a Pablo diciéndole lo siguiente a Félix y a Drusila. El mensaje que le predicó a Pablo, a Félix y a Drusila también aplica para ti hoy. Félix, Drusila, tú que estás sentado ahí. Dios nos hizo seres morales, creó a Adán y Eva y le dio la capacidad de obedecer al Señor. Pero Adán y Eva desobedecieron al Señor. Y eso fue juzgado por Dios en el instante. Y le dijo, el pecado trae, ¿qué? Muerte. El pecado trae muerte. Y dice Romanos 5, 12, que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por culpa de Adán y Eva? No. Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. ¿Y sabes qué? Que el pecado revela que somos seres injustos. Mira lo que dice el Salmo 14:3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni uno, ni el pastor. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, desde Génesis 3, el Señor ya está diciendo, voy a enviar a alguien. Voy a enviar a alguien que sí va a ser bueno, que sí va a ser justo. En Isaías 42 me gusta mucho porque dice, habla sobre el siervo escogido por el Señor. Dice, mi siervo escogido traerá justicia, traerá verdad, pero recalca mucho, traerá justicia. Mi siervo que yo he escogido traerá la justicia a las naciones. Y entonces aparece un hombre que en un monte dice lo siguiente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El siervo escogido del Señor aparece en la historia y dice, ¿quieres justicia? Ven a mí. Yo soy el que da la justicia. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? En la cruz del Calvario. Cuando Jesús bebió la copa de la ira del Padre y murió, pagando la multa por todos nuestros pecados y nuestros delitos. ¿Y qué hay que hacer, mi hermano? Primera de Juan 1:9. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y ahora sí, justo, a través de Cristo, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi hermano, la justicia en la Biblia, resumida en 4 o 5 versículos. La justicia de Dios en la Biblia.
Pero Pablo también habló sobre otra cosita. Y esto, préstame atención, porque esto... Pablo habló sobre el dominio propio. El dominio propio es la capacidad de autocontrol de uno mismo frente a diferentes situaciones. ¿Y sabes qué pasa? Que Félix tenía cero, de autocontrol cero. Félix tenía cero. Félix lo que quería hacer lo hacía. Que me gusta una chavala pero está casada, me da igual. Ven. Que estoy en un juicio y sé que es inocente pero me pagan para que lo declare culpable. Para acá, dame para acá. Félix tenía cero capacidad de control. ¿Que hay que matar para que haya paz? Me da igual, mato al que sea, pero que el Imperio Romano se congracie conmigo. Ese era Félix, ¿eh? Y ahora para ti, cristiano, que me estás escuchando, para un cristiano tener dominio propio, ¿qué implica? Ser obediente al Señor, ¿verdad? Cumplir su ley, revelada en la palabra, ¿verdad? Hacer caso a tu conciencia, que es ley escrita por el Señor en el corazón. Por tanto, el dominio propio está conectado con lo que hemos visto de la justicia. Pablo estaba guiando a Félix a través de su corazón, le estaba diciendo, tú no cumples las leyes, hay una justicia divina que desde el principio ha hecho que todo el mundo muera por su pecado. Déjame decirte también, pequeño paréntesis, pensando y trabajando en este pasaje, yo pensaba en la cantidad de millonarios que hay gastándose un pastizal para vivir eternamente. ¿No habéis visto ninguna noticia? Los millonarios gastándose cientos y cientos de miles de millones para encontrar la cura para la muerte. No la van a encontrar. Dinero a la basura. ¿Sabes por qué? Porque el pecado siempre va a estar en el ser humano. Desde que nacemos. Entonces, no va a haber cura, ¿eh? No va a haber dosis de vida eterna. La vida eterna está en Jesús. La vida eterna está en Cristo Jesús. Es el único que puede dar vida eterna. No en una dosis, no en los medicamentos, no en los médicos, no en los millones que se invierta. La vida eterna solo está en Jesús. Por eso nunca la van a encontrar en la medicina o en la ciencia. Ahora sabemos que Félix fallaba mucho en su dominio propio, sobre todo en lo relacionado con la codicia y las pasiones sexuales. Mírate tu corazón, ¿a dónde apuntan tus deseos? ¿A dónde apuntan tus deseos? ¿Qué es lo que te tira? Mi hermano, mi amigo, ¿con qué deseos luchas tú? Te voy a ir guiando por tu corazón a ver si sientes eso que te tira. Mira, quizás tu corazón tiene fuertes deseos por la lascivia, por el sexo, como le pasaba a Félix. Quizás tu corazón tiende mucho a la lujuria, al adulterio, a la fornicación, a la pornografía. ¿Tiende tu corazón por ahí? Quizás tu corazón tiene fuertes deseos hacia el dinero, hacia la codicia, hacia la seguridad que da el trabajo, hacia la seguridad y la comodidad que da una casita, hacia la seguridad y la comodidad financiera, la estabilidad, la calma en mi vida. Quizás tu corazón tiene fuertes deseos que te cuesta controlar hacia el alcohol, hacia el tabaco, hacia la droga, cualquier sustancia que te evada de tu cuerpo, cualquier sustancia que te despeje un poquito, ¿tiende tu corazón a ello? Quizás tu corazón tiene fuertes impulsos hacia descontrolarte mientras conduces. Me pasa, me pasa. Tiende tu corazón a la ira descontrolada, al odio, a las murmuraciones, a los prejuicios, a la lengua descontrolada, a hablar mal. Aquí hablamos todos muy bien, pero ahí fuera, ¿te cuesta dominar tu lengua? O quizás tu corazón tiende al desánimo, a la depresión, a la ansiedad, a la pereza,
al quedarte dormido cuando hay que venir al culto, a la victimización. Pobre de mí, ay, pobrecito de mí. Y siempre tu corazón tira a decirte, Dani, pobrecito de ti, de verdad, pobrecito de ti. Mira, de lo único que somos víctimas, como ya he dicho, es del pecado. De lo único que tú y yo somos víctimas es del pecado y de la incapacidad de autocontrolarnos. De eso sí somos víctimas, hermano. Nos falta dominio propio. Nos falta dominio propio. Y qué interesante. La palabra que utiliza aquí Lucas cuando escribe en este libro, dominio propio, es la palabra griega eskrateia. Eskrateia. ¿Y sabes dónde encontramos esa palabra también? En Gálatas 5:22, que dice así. Gálatas 5:22, el propio Pablo escribiéndolo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza, eskrateia, la misma palabra que Lucas utiliza en Hechos de los Apóstoles. Dominio propio. El fruto del Espíritu es el dominio propio. ¿Tú quieres tener más dominio propio? Llénate del Espíritu. ¿Tú quieres tener la capacidad de, no, es que yo sufro mucho, mi corazón me tira mucho, mi corazón... ¿Tú sabes por qué tu corazón te tira tanto y tiene tantos deseos carnales? Porque tu corazón está lleno de ti, no del Espíritu. Tu corazón está lleno de ti. Cuando te llenes del Espíritu Santo, entonces vas a tener los frutos. ¿Cuántas veces riegas el árbol del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo le dedicas en tu casa a leer la Biblia? Venga, sé sincero contigo mismo. Aquí sin tapujos, con sinceridad. ¿Dedicas 8 horas al trabajo o más? ¿Dedicas 8 horas a dormir? ¿Y al Señor? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Pues entonces, mi hermano, lamento decirte, no te me quejes. No te me quejes cuando te falte dominio propio. Porque el dominio propio es el fruto del Espíritu. Es fruto de intimidad con el Señor. De intimidad con el Señor. Resumen, llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Llénate. Justicia, dominio propio y juicio venidero. Juicio venidero. Siguiendo el principio que aparece en Gálatas sobre el juicio venidero, en Gálatas 6, perdonadme que lo tenía en la pantalla, pero no puedo enseñarlo, lo leo yo, no importa. Gálatas 6, del 7 al 8, dice, no te engañes, tú no te engañes, ¿eh? Dios no puede ser burlado. A mí, al que tienes al lado, a tu amigo, a quien sea, lo puede engañar, pero a Dios no puedes engañarle. No puede ser burlado. ¿Y sabes qué dice? Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Eso también va a cegar. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Si tú siembras para carne, de la carne vas a cegar corrupción. Si tú siembras para el Espíritu, vas a cegar vida eterna. ¿Qué quiere decir sembrar para la carne? Eso no lo entiendo. Sembrar para la carne es vivir la vida como a ti te dé la gana. Viviendo para ti, para tu carne. Tú siembras para tu carne cuando tú vives para tu carne. Pero si vives así, dice el Señor en su palabra que tú vas a cegar corrupción. ¿Qué quiere decir corrupción? Yo no soy corrupto. Corrupción no aquí en la tierra, corrupción en la vida eterna. Te lo voy a decir más claro. Si tú vives para ti como te dé la gana, vas a cegar una eternidad en el infierno. Una eternidad en el infierno, en corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, es decir, el que recibe a Cristo y recibe el Espíritu Santo, empieza a sembrar para el Espíritu. Y entonces del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna, eternidad. Bueno, recogiendo ese principio que hemos visto en Gálatas, recogemos lo que sembramos. ¿Cuándo vamos a recoger lo que sembremos?
¿Cuándo ya? ¿Ahora al salir? No. Lo vamos a hacer cuando muramos. Dice Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una vez, una sola vez. ¿Cuántas veces vas a morir tú? Vale, yo también. Está establecido que el hombre muera una sola vez. Y dice, y después de esto, después de la muerte, el juicio. Después de la muerte, el juicio. Ahí es donde vamos a recoger lo que sembremos. Y quiero hacerte una aclaración importante. Tú que eres cristiano y, ay, que me voy a librar del juicio. No, no te vas a librar del juicio. No te vas a librar del juicio. Es una aclaración importante porque muchas veces nos creemos esa mentira. Sí, en Cristo me voy a librar del juicio que viene para mi vida. No te vas a librar del juicio aunque seas cristiano. Todos los que estamos aquí, yo y los que están fuera, todo ser humano va a ser juzgado. Ahora, déjame aclararlo. La clave principal de ese juicio que se va a celebrar sobre tu vida va a ser si tienes abogado o no. Esa va a ser la clave del juicio. Si tienes un abogado a tu lado que abogue la causa de tu alma o si estás tú solo delante del Señor. Esa es la clave de ese juicio. ¿Y qué dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1? Que Jesucristo el justo es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. ¿Y qué dice en Colosenses 2, 13 y 14? Dice, voy a buscarlo porque es muy interesante este texto, lo tenía para ustedes y creo que es importante que lo escuchéis. Colosenses 2, 13 y 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, y mira el 14, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, anulando todo lo que habías hecho tú en contra del Señor, tirando el acta, anulándolo, rompiéndolo. Pero entonces, él saca otro libro. Como vemos en 1 Corintios 3, del 11 al 14, es un pasaje conocido, ¿no? Por lo menos para mí lo era. Dice que si tu fundamento es Cristo, ¿vale? Tú tienes a Cristo, si tu fundamento es Cristo, bueno, tus obras también van a pasar por fuego y por juicio, literalmente. Y entonces, cuando tú hayas construido sobre Cristo hojarasca, pues hojita seca, maderita, todo eso el fuego se lo va a llevar. Pero si has construido, edificado y has hecho obras para el Señor, de oro, de materiales preciosos, si has invertido tiempo con el Señor, entonces Él te dará recompensa en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Tus pecados son anulados, pero tú vas a ser juzgado conforme a lo que hayas hecho para Cristo, ¿eh? No te vas a librar, no te vas a librar por ser cristiano. ¿Vas a ser salvo? Sí, gloria a Dios, pero vas a ser juzgado también. Eso para ti, cristiano. Si tú estás aquí y todavía no conoces a Cristo, entonces sí se te va a juzgar conforme a tus obras. Has atentado contra mí y ahora vas a pagar, vas a recoger lo que has sembrado. Vas a recoger lo que has sembrado. Y entonces el Señor te dirá a ti que no tienes a Cristo, que eres culpable de romper la ley moral, que eres culpable de vivir una vida descontrolada, de hacer lo que te dé la gana con tu vida. Eres culpable de pecar contra el Señor. Y por lo tanto, dice Apocalipsis 20. ¿Sabes que Apocalipsis es un libro de la Biblia? ¿Lo has leído alguna vez? Apocalipsis 20 dice
que serán juzgados según sus obras y entonces serán echados a un lago de fuego, al infierno. El infierno es real, mi hermano, el infierno existe. Y cuando hablamos del Evangelio, el cielo, yo quiero estar en el cielo, pero ¿y qué del infierno? ¿Qué palabra más tabú, no? No, el infierno es en esta tierra porque sufrimos, porque no. El infierno es una eternidad en soledad, en sufrimiento, apartado del Señor. No, es que, bueno, si mi familia está en el infierno, como dicen algunos, pues entonces yo me voy al infierno también. El infierno no tiene nada bueno. Si tú tienes buena relación con tu familia aquí es porque el Señor ha derramado de su amor en esta tierra para que tú puedas amar a tu familia, aunque no seas creyente, ¿eh? Él tiene misericordia de los que no son creyentes y los mantiene vivos esperando a que se conviertan y reconozcan al Señor. Pero el infierno es tan real como el cielo y es eterno como el cielo. Y parece que de eso no se habla. Si tú no tienes a Cristo vas a ir allí, ¿eh? Vas a ir allí de cabeza, porque tus obras son contrarias y han transgredido la ley del Señor. Mi hermano, ese juicio va a llegar y no voy a ser yo el juez con un papelito. Yo no voy a ser el juez, ¿eh? Yo no te voy a hacer así en el cielo. Ah, mira, hola, Pablo, Antonio. Yo no voy a ser el que te juzgue, ¿eh? El que te juzgue va a ser un juez santo, justo, que no hace como Félix y admite corrupción, que no admite soborno y que se va a regir por lo que hayas hecho aquí. Y eso te va a llegar. Me da igual que no me creas, te va a llegar, te va a llegar. Y si no tienes a Cristo, estás perdido eternamente, eternamente. Justicia, dominio propio y juicio venidero. La parte del Evangelio que nos saltamos, mi hermano. La parte del Evangelio que nos callamos. La parte del Evangelio que escondemos. Pero que hay que hablar de ello. Que hay que hablar, tienes que hablar de ello a tus amigos, a tus familiares. Y como ya he dicho, no se trata de acusar a nadie. Y tú, y yo soy mejor que tú. No. Yo no soy mejor que el no cristiano. Yo soy cristiano por la gracia del Señor, porque Él tuvo misericordia de mí. No porque yo me haya dado cuenta en mi sabiduría de que el Señor es verdadero. No. Yo soy cristiano porque Él quiso que yo siguiera a Cristo. Por eso soy cristiano. Yo no soy mejor que el que no cree en Cristo. Si no te has enterado de nada de la predicación, escucha porque voy a hacer un resumen y ya terminamos. Pido por favor al grupo que vaya subiendo. Y de verdad, sé sincero, si no me has prestado atención, escucha por lo menos este resumen que te voy a hacer, porque es muy importante. Escúchame, por favor, muy importante para tu vida. Punto número 1. Proclama el Evangelio tal y como es. El Evangelio no se toca, mi hermano. No es solamente amor, bondad y plan de salvación. Sí, el Evangelio es una buena noticia, pero precede a una mala noticia. Predica el Evangelio, sé firme en lo que crees. Cada vez tienes que ser más firme en lo que crees, porque cada vez el mundo está apretando más. El mundo, ¿sabes qué? Dani puso una noticia en su estado de WhatsApp que ponía preocupante crecimiento de la Iglesia Evangélica en España. ¿Preocupante crecimiento? ¿Cómo que preocupante crecimiento de la Iglesia en España? Poquito a poco se van a estar apretándonos hasta, ¿sabes qué? Hasta que sea algo malo contra la ley, predicar la palabra. Van apretando. Y tú tienes que estar firme. Y tú tienes que saber que el Evangelio no se acomoda aunque te aprieten. El Evangelio siempre es el mismo. El mismo que predicó Pablo, el mismo predícalo tú hoy. Mira, Pablo tenía cadena. Pablo estaba encadenado ante Félix, pero por su boca proclamaba mucha libertad. Estaba preso, sí. Tenía dolor, sí, de los latigazos, del maltrato.
Era injusto lo que le estaba pasando, pero ¿sabes qué? Que Pablo proclamaba libertad con su boca. No se callaba. Y proclamaba fielmente el Evangelio del Señor. Un Evangelio firme que confrontaba a los corazones. Mi hermano, el Evangelio confronta a los corazones. Y al igual que el pasaje que hemos leído de Hechos 9:15, donde dice que el Pablo fue escogido como instrumento del Señor para llevar su nombre a los gentiles y a los reyes. Pablo fue escogido para llevar el Evangelio a los reyes. ¿Sabes qué? Que tú también, cristiano, tú también eres escogido para llevar el Evangelio a reyes. Y no me estoy refiriendo a Pedro Sánchez, ni me estoy refiriendo a Felipe VI, me estoy refiriendo a personas que reinan su vida, a personas que hacen con su vida lo que quieran, a personas que gobiernan para sí mismos. Fuiste escogido como instrumento para llevar el nombre de Jesús a personas que reinan sobre sus propias vidas, para que sean liberadas. Segundo punto, ¿cuáles son tus cadenas? ¿Cuál es tu aguijón? Pablo tenía un aguijón. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Dónde falla tu dominio propio? ¿Qué es aquello donde el Espíritu Santo quiere entrar en tu vida, pero tú no le dejas? Cuando Félix fue confrontado, ¿sabes lo que le dijo a Pablo? Versículo 25. Cuando Pablo le habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo: vete, cállate, no quiero saber más, ya otro día. Y cuando el Espíritu Santo está en tu corazón y te dice: esto, cámbialo, entrégamelo, y tú le dices: vete, 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 no quiero entregarte eso, no quiero entregarte, quiero seguir teniendo libertad en mí mismo. Y cuando el Espíritu Santo quiera que esa parte de tu vida y tú no se la entregas y le dices: vete, cállate, cuando apagas al Espíritu, mi hermano, ¿haces tú eso? ¿Apagas la voz del Espíritu? ¿Lo apagas cuando te manda a cambiar lo que no quieres cambiar en tu vida? Te voy a dar una clave para esto. Allí donde te sientas incómodo, allí trabaja. Si tú te sientes incómodo en algo que el Señor está, me duele esto, trabaja ahí, entrega esa parte, porque ahí es donde el Espíritu Santo quiere trabajar contigo. Donde sientas incomodidad, allí trabaja. Allí trabaja. Tercer punto, mírate a ti mismo. ¿Cuál es tu objetivo al venir a la iglesia? Hoy y durante todo este tiempo. ¿Cuál es tu objetivo al asistir a la iglesia? Mira, ¿sabes lo que dice nuestro pasaje? Nos dice que Félix siguió llamando a Pablo. Durante 2 años Félix siguió llamando a Pablo y lo estuvo escuchando, pero ¿sabes qué? Que a Félix no le interesaba lo que Pablo le estaba diciendo. ¿Sabes lo que estaba esperando Félix? Versículo 26. Esperaba con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Dos años se tiró escuchando a Pablo con otra intención. No la de conocer acerca de Cristo, sino con la intención de: dame dinero. Mi hermano, ¿por qué asistes tú a la iglesia? ¿Con qué intención? Puede que tú lleves 2 años escuchando la palabra del Señor. Puede que tú lleves 2 años aquí, 3, 5, 10, 20, 40 años asistiendo a la iglesia. ¿Pero qué es lo que busca? ¿Una familia que siga los valores cristianos? ¿Moralidad? ¿Principios para la familia? ¿Tú vienes a la iglesia para agradar a tu esposo? ¿Tú vienes a la iglesia para agradar a tu esposa? ¿Tú vienes a la iglesia para agradar a tu padre? ¿Vienes a la iglesia para agradar
a tu hijo, para agradar a tu amigo que te ha invitado? ¿Para eso vienes tú a la iglesia? ¿Por eso eres tú cristiano? En nombre de Jesús, examínate y aclara por qué estás siguiendo a Cristo. O mejor dicho, aclara si estás siguiendo a Cristo o estás siguiendo a los que siguen a Cristo. Una diferencia muy grande entre seguir a Cristo tú con Él, al seguir, hay mucha diferencia con seguir a los que siguen a Cristo. Tú vienes aquí porque tu amigo viene, tu familia viene. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo, tu propósito en esta mañana? Haber venido aquí al culto. Examínate, mira tu corazón. Y cuarto punto, y último, mi hermano, no me voy a callar. El día del juicio para ti viene. El día del juicio para ti viene y yo no sé cuándo vamos a fallecer en esta tierra, pero va a llegar, escúchame, va a llegar. Tú vas a ser juzgado, sí o sí. Me da igual que no creas en la Biblia, me da igual, tú vas a ser juzgado. Es la verdad. Ahora, ¿vas a tener abogado? ¿O vas a estar tú solo frente a Dios? Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, si has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, tú eres salvo, pero vas a ser juzgado. Por eso, mi hermano, te animo y te confronto a la vez para que sigas construyendo en el fundamento de Cristo. Sigue obrando para el reino de Dios. Evangeliza, mi hermano, proclama la palabra del Señor. Edifica a la iglesia para su nombre. Y entonces dice la palabra que cuando pase nuestras obras por el fuego, va a permanecer. Va a permanecer. Pero si tú estás aquí y tú no tienes a Cristo todavía, tú estás perdido. Tú estás perdido. No tienes nada que hacer, ¿eh? En ese juicio tú no tienes nada que hacer. ¿Y sabes qué? Que ya no habrá vuelta atrás. No hay purgatorio. No hay segunda oportunidad. La oportunidad es aquí y ahora. Arrepiéntete. Y cree en Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Empieza a creer en Él y empieza a confiar en Él. Cuando tú reconozcas a Cristo en esta tierra, ¿sabes qué? Que cuando mueras Él te reconocerá a ti. Y dirá, ese es mi amigo. Yo di la vida por Él. Si no tienes a Cristo, eres culpable. Culpable, y la pena no son 5 años de cárcel. La pena no son 20 años de cárcel y de sufrimiento. La pena es la eternidad. Qué poco pensamos en la eternidad, porque somos seres que para nosotros todo tiene un tiempo, todo tiene un límite. La eternidad no tiene límite. Vas a sufrir eternamente sin Cristo, sin Dios, sin nada bueno, pagando la condena que te mereces. Pero, si estás hoy aquí escuchándome, hay una oportunidad para ti todavía. Hay una oportunidad para ti todavía. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, Dios hecho ser humano, vino a pagar por tus pecados en la cruz del Calvario. Él vino por ti, amigo, por ti. Y no solamente murió por ti, sino ¿sabes qué? Que resucitó y te dijo, ¿ves? Yo soy la vida. ¿Me ves? No solamente he muerto por tus pecados, sustituyéndote, sino que he resucitado, estoy aquí. ¿Ves cómo soy la vida? ¿Ves cómo en mí hay vida?
En el nombre del Señor, ven a Cristo. En Él está la vida. En Él hay vida en abundancia. Cree y confía en Él. Y en el día del juicio serás justificado. No por lo que has hecho tú, sino por lo que Él hizo, por la vida perfecta que Él vivió. Consumado es, mi hermano. Consumado es. Nos ponemos en pie y adoramos al Señor que nos ama pero que confronta nuestras vidas, al Señor que quiere un poquito más de nosotros. Podamos cantar que sus cuerdas cayeron sobre nosotros, sus cuerdas de amor, su amor cayó encima de nosotros en forma de ser humano, Jesús. Ese Cristo Jesús es nuestra plenitud. En Él lo tenemos todo. Y fuera de Él no hay nada bueno. Nada, mi hermano, nada. Oh, Señor, gracias, Dios mío.